Así es, hermanos, muchas gracias. Ha sido hermosas estas alabanzas que nos dirigen siempre al Señor y nos acercan a ese hermoso tiempo que es uno de los más importantes, como es la predicación de la palabra del Señor, que siempre va a servir para edificar nuestras vidas y la de la iglesia del Señor. Bueno, en esta noche tenemos el privilegio de tener a un invitado como nuestro amigo el pastor Oscar Loyola. Le damos las gracias por este privilegio que Dios nos da de tener su presencia. Él es de la primera iglesia bautista del Callao y es pastor que tiene una pasión por las misiones porque es el corazón del Señor y es el deseo de que todo el evangelio sea extendido a todo el mundo y que la palabra llegue a todas las tribus, a todas las etnias de este mundo. Así que le vamos a dar la cordial bienvenida al pastor Oscar Loyola en esta noche. Muchas gracias, pastor, por su enorme regalo de tener en nuestro segundo aniversario su presencia. Adelante con la predicación. Muchas gracias, Ernesto. El privilegio es para mí. Gracias al pastor Rubén por la cortesía, por la invitación, por acordarse de mí y de esa manera poder estar con ustedes en este segundo aniversario. Para mí es una gran alegría compartir este tiempo con ustedes. Sé la iglesia que ustedes tienen, los conozco desde su fundación, sé el corazón también con el que nació la iglesia. Así que yo me alegro mucho por ustedes, gracias a Dios, porque ustedes están haciendo un buen trabajo, un excelente trabajo. Felicitaciones a todos, felicitaciones al pastor Rubén. Bueno, y gracias por considerarme y ser parte de los predicadores de este segundo aniversario. Bueno, quería solamente decir que mi iglesia no es la primera del Callao, pero sí es una iglesia muy amorosa. Pero somos la Iglesia Bíblica Bautista del Callao, sí. Pero está bien, no hay problema, está bien. Gracias, María Ernesto, por la presentación. Estamos acá para servirles y sí, con mucho gusto. Felicitaciones por su segundo aniversario. Es una alegría poder saber que el Señor los tiene firmes y adelante, ¿no? Y están creciendo. Qué bonito el tiempo de alabanza. Es un buen ejemplo ver a una familia alabando a Dios desde su casa. Gracias a Dios por eso también. Muy bien, bueno, no sé si ya puedo entrar al tema, si ya puedo compartir ahora la pantalla. Sí, ok, gracias. Bueno, quiero compartir la pantalla aquí, creo que ya está por acá. Entonces, la idea es que pueda tocar este tema que se llama Perspectivas de Misiones en Tiempos de Pandemia. Voy a ver si es un ratito, creo. A ver, vamos está por aquí para un ratito. Creo que tengo que hacer algo. Ya está listo. Ya, ahora sí. Sí, también. Ese es el directo, ¿verdad? Muy bien, sí. Bueno, gracias. Este es el tema que me han dado y que, verdad, es un tema muy interesante que nos permite mirar de una manera diferente nuestro trabajo misionero como iglesia en este tiempo. Perspectivas de misiones en tiempos de pandemia. Así que vamos a ir al tema directamente, pero antes quisiera que vean un poquito el templo de nuestra iglesia, aunque aquí está todo bien pintadito. Este era antes, ahora ya no está tan pintado, creo. Pero este es nuestro templo allá en el Callao. Estamos en una esquina entre la calle El Cóndor y Dominicos. Y les quiero enseñar un poquito el templo, porque como ustedes saben, en este tiempo de pandemia los templos han quedado en un segundo plano, ¿verdad? Los grandes edificios que nosotros teníamos, como la gran bendición que nosotros tenemos acá, un templo con más de 600 metros cuadrados,
Es realmente una gran bendición tener un templo. Pero en estos tiempos de pandemia hemos aprendido que los templos no son los que definen la obra de Dios, ni es lo que define el ministerio de la iglesia, ¿no? Gracias a Dios por las iglesias que tienen un templo, pero el templo ahora en este año 2020 y ahora también desde este domingo 31, los templos están quedando en un segundo plano. Bueno, pero de esto es lo que queremos hablar ahora. Les quiero enseñar esta imagen como introducción y un poquito enseñándole lo que la palabra de Dios dice. Esta foto lo tomamos esto fue el primer día del año 2020. Tuvimos una cena nosotros con todos los líderes. Aquí están todos los líderes de células de nuestra iglesia, todos los obreros de nuestra iglesia, están los pastores de la iglesia. Y tuvimos una cena con todos ellos donde le presentamos todo el plan de trabajo del 2020. Y bueno, así que esto fue muy emocionante, nos tomamos una foto y todo, y nada de los planes que habíamos escrito en una hoja se cumplió en el año 2020. Pero gracias a Dios, lo que sí quiero que entendamos es que la iglesia sí es la gente. La iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas. Y quiero empezar con ese pensamiento porque ustedes tienen 2 años y yo creo que en estos 2 años han pasado uno de los años más difíciles a partir de su primer aniversario hasta ahora. Estamos nosotros entendiendo claramente que la Biblia nos está enseñando a volver a la Biblia, a las Escrituras, para entender el verdadero concepto de lo que es la iglesia. Como dice en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces los que reciben la palabra son añadidos. Y eso es la iglesia. La iglesia es un conjunto de personas. Y quiero empezar a definir eso como introducción. Lo que voy a hacer ahora, les voy a un poquito plantear lo que vamos a hacer en este corto tiempo. Primeramente, quisiera tocar unos 15 minutos. Propiamente, quisiera hablarles de la iglesia como base. Quisiera que conozcamos qué es la iglesia y cómo la iglesia se relaciona con nosotros, los creyentes. Y luego, en segundo lugar, vamos a ver directamente las perspectivas y qué respuesta la Biblia nos da frente a este tiempo de pandemia. ¿Ok? Y bueno, si hay tiempo, si el Señor lo permite, puedo compartirles un par de videos que es un ejemplo de lo que podríamos hacer nosotros en este tiempo de pandemia, ¿no? Cuando la iglesia no para y la iglesia sigue para adelante. Bueno, primeramente, en este tiempo que nos toca vivir, hemos aprendido que la iglesia no son los templos, sino el cuerpo de creyentes de todo el mundo. La iglesia local es el grupo de cristianos que se conocen, se reúnen y desarrollan su fe y servicio juntos. Según los términos en el griego, de donde proviene la palabra iglesia, este término eclesía deriva del término ekaleo, y este término a su vez está compuesto por la palabra ek, que significa fuera, y kaleo, que significa llamar. Entonces, ya muchos de nosotros nos hemos familiarizado con esa definición de que la iglesia entonces somos o son los llamados de afuera. Está hablando de personas que han sido guiadas por el Señor a ser parte del redil. Entonces, la iglesia son los creyentes de una zona, también se podría decir eso, ¿no? Hablando de la iglesia local, que han sido llamados por el Espíritu Santo de afuera, del mundo, que son bautizados, se reúnen regularmente y están dirigidos por pastores y ancianos. En la Biblia, la iglesia no tiene ninguna relación con edificaciones, organizaciones o denominaciones. Si bien es cierto, nosotros marcamos muchas veces las diferencias entre congregación y congregación de diferentes formas. Una de ellas es a través de las denominaciones, pero hay que entender que en la Biblia
está hablando directamente de la experiencia de salvación del creyente y el creyente juntándose con otro creyente en una zona de manera física, forman lo que sería la iglesia, ¿no? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, entonces la iglesia somos básicamente personas. Pero la primera cosa que tenemos que entender como iglesia, poniendo una base, es que la iglesia es un lugar para pertenecer. Ahora, cuando hablamos de lugar, tampoco nos estamos refiriendo específicamente a un lugar propiamente, es decir, un templo o un lugar de reunión, de culto, sino es básicamente es... Con esto, ¿no? Sí, están preguntando, creo, algo. Sí, bueno, ya. Entonces, la iglesia es un lugar para pertenecer. La iglesia es un lugar para pertenecer. Y eso hay que entenderlo básicamente basado en Hechos, capítulo 2, versículo 41, que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿por qué se añadieron? Porque la iglesia es eso, es un conjunto de gente que pertenece. Nos pertenecemos unos a otros, nos interrelacionamos unos a otros y formamos parte de una grey, de una congregación, de un rebaño. Entonces la iglesia es el mejor lugar para nacer espiritualmente. Hay creyentes que nacen sin una iglesia, hay muchos testimonios. Yo puedo contarles varios testimonios de creyentes, por ejemplo, en Marruecos conversamos con un joven que nació sin tener una iglesia, nació de su interés de buscar acerca de Isa, de Jesús, y este joven musulmán allá en Marruecos, él conoció a Cristo sin tener la oportunidad de tener una iglesia, pero cuando se enteró que había una iglesia de creyentes que se congregaba, él saltó de alegría y gritó tan fuerte que él lo primero que hizo es relacionarse con esos creyentes, porque esa es la necesidad natural del creyente. El creyente quiere pertenecer y formar una congregación con los demás. No queremos estar aislados. Ahora en este tiempo de pandemia, como ustedes se dan cuenta, tenemos que estar en casa, tenemos que guardar ese distanciamiento social, tenemos que estar en cuarentena, ¿cierto? Tenemos que obedecer a nuestras autoridades, pero la naturaleza del creyente es congregarse, es formar parte de esa asamblea que Dios ha elegido, nos ha llamado, y eso es lo que tenemos que entender. Así nació la iglesia y así se desarrolla la iglesia. Bueno, también podemos decir que es el mejor lugar para formar una familia espiritual. La iglesia te brinda ese ambiente adecuado para que podamos nosotros crecer y desarrollar nuestro potencial. Ahora, nos proporciona el amor que nosotros necesitamos, porque todos nosotros necesitamos, no solamente necesitamos ser parte de un grupo, ser parte de una familia espiritual, sino necesitamos ese compañerismo, esa amistad, ese calor, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Estamos aprendiendo que la iglesia es un lugar para pertenecer. Filipenses capítulo 1, versículo del 8 al 11, dice lo siguiente. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. Qué bueno, ¿verdad? En ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Qué lindo pasaje que nos habla de una iglesia que está interrelacionándose, una iglesia que puede mostrar su amor de una manera especial hacia los demás, ¿no? Pablo anhela que esta iglesia en Filipo pueda abundar en amor aún más y más, y eso es lo que se anhela. Bueno, por otro lado, en Hechos capítulo, antes de ver un poquito Hechos, no es suficiente ser un cristiano convertido, tenemos que pertenecer a un grupo local de creyentes. Y aquí en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 46, vamos a ver que la iglesia es además un lugar para crecer, no solamente para pertenecer, sino para desarrollarnos, para crecer. Allí es donde, como a modo de
de un vivero, las plantitas empiezan a desarrollarse de la mejor manera porque el ambiente es adecuado, la humedad es adecuada, la luz solar es adecuada, todo está en una condición favorable para nuestro crecimiento. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 46, nos va a mostrar diferentes actividades que hacía la iglesia con el propósito de crecer. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se puede decir solo del versículo 42 que aquí están las disciplinas más importantes para el crecimiento de cada cristiano. Todos los que habían creído, dice el versículo 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué manera no solamente de cooperación, de sensibilizarse con la necesidad de los demás, sino que de manera estratégica, el que podía ayudar, ayudaba, y se suplía de esa manera la necesidad del que no tenía. Por tanto, esto creaba un testimonio fuerte dentro de la comunidad. Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Entonces, un lugar para crecer. Vemos en la primera iglesia que compartían ese calor humano, unos a otros. Dice la Biblia, estaban juntos. Esto es lo que se llamaría el acompañamiento que los creyentes necesitamos. Estaban juntos. Y la koinonía del que nos habla la Biblia significa compartir vida, compartir tiempo y compartir amor. Eso es, de repente, la comprensión completa de esta palabra. No es solamente compartir un culto o no solamente compartir una reunión, sino va más allá, ¿no? Hay que compartir vida, hay que compartir tiempo, hay que compartir amor. Alguien ha dicho de que el tiempo es vida porque en el tiempo, si yo comparto tiempo con alguien, le estoy compartiendo una parte de mi vida, porque mi vida está inmersa en el tiempo. Entonces, si yo le doy una hora a alguien, le estoy dando una parte de mi vida a esa persona. Y de esa manera yo estoy mostrando amor a esa persona porque dejo de pensar en mí y empiezo a pensar en la necesidad que tiene esa persona. Bueno, las cargas que nosotros podemos llevar, que nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículo 2, que dice así, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, que dicho sea de paso es la ley del amor. Esto es una de las cosas que nosotros aprendemos en la iglesia. Aprendemos a ayudar a los demás, aprendemos a crecer, a desarrollarnos, y de esa manera empezamos a llevar las cargas los unos a los otros. Esas cosas que son preocupantes para los demás, que les causa cansancio, que están estresados, que están preocupados por algo, les ayudamos nosotros a que su carga no sea tan pesada, ¿no? Y eso es lo que hace el amor, que es una de las primeras cosas en las que crecemos cuando nosotros pertenecemos a una congregación. Y hay una cosa muy importante basado en este pasaje, es que cuando las cargas las llevamos en el corazón, el peso es más ligero, ¿no? Había una vez un desfile y una niña estaba cargando a su hermanito pequeño, lo estaba cargando y su hermanito era muy pesado, muy gordito. Y ella, esta niña de más o menos 10 años, cargaba a su hermanito de unos 5 o 6 años y lo cargaba para que su hermano pueda ver el desfile porque había mucha gente delante de ellos. Y un señor de la parte de atrás le dice, niña, ¿no te cansas? ¿No te cansas de llevar tanto tiempo ahí, cargar tanto tiempo a ese niño? Y la niña le dice, no me canso porque es mi hermanito. Y cuando nosotros llevamos la carga, no en el hombro, sino llevamos la carga en el corazón, el peso, de hecho, es más ligero.
No se trata de esforzarnos para llevar una carga pesada en el hombro. Se trata de llevarlo en el corazón porque allí va a ser más ligero el peso. Entonces la iglesia es un lugar de edificación. Nosotros necesitamos de los creyentes para ser edificados. Ahora en este tiempo de pandemia ustedes se han dado cuenta que no se trata de buscar mensajes, ¿no? Mensajes hay muchos, hay en internet, hay en Facebook, hay en YouTube, hay muchos mensajes. No se trata solo de escuchar un mensaje, se trata de compartir el tiempo con los hermanos, el tiempo de edificación, en un programa de edificación, es decir, en algo organizado, en un programa de discipulado o de mensajes que los pastores están preparando con el propósito de alimentar adecuadamente al rebaño. Entonces se trata de seguir lo que la iglesia ha preparado, lo que el pastor ha preparado. Se trata de estar en ese tiempo de transmisión, en ese tiempo. A veces nosotros luchamos y hay algunos creyentes que dicen, no, pastor, después lo voy a ver, ya sé que va a quedar eso grabado en el Facebook, lo puedo ver después. Pero no se trata de verlo después, se trata de compartir ese tiempo, aun cuando estemos distantes, pero podemos compartir espiritualmente, porque Dios se mueve en todo lugar. Dios no necesita un templo para estar presente entre nosotros. Dios puede estar presente entre nosotros, aunque nosotros estemos más allá del templo, estemos cada uno en nuestras casas, pero la presencia de Dios va a estar simultáneamente abrigándonos a todos nosotros cuando a través de alguna plataforma lo utilizamos para juntarnos, para unirnos, para estar en ese mismo espíritu. Y eso es lo que tratamos de enseñar a la iglesia. No se trata de verlo más adelante, cuando ya te estás acostando, de que lo veas en el celular, en otro tiempo así de tranquilidad y relax. No, no. De hecho, es bueno que lo veas, es mejor que nada, ¿cierto? Pero no se trata de eso. Se trata que la iglesia es un lugar para crecer, y tenemos que buscar todas las oportunidades que haya, las oportunidades que se brindan de diferentes, de repente, pastores o líderes de la iglesia que están listos y dispuestos para enseñar. Uno tiene que preferir eso ante cualquier otro mensaje que aparezca en las redes sociales y cualquier otra reunión por allí o cualquier otra conferencia. Necesitamos entender que nuestra iglesia, nuestro rebaño, con sus líderes, con sus pastores, es un lugar de edificación. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. De aquí sacamos un principio, porque ya estamos en un tiempo donde el Señor se ha manifestado a través de su palabra, ¿no? La palabra revelada, y ahora ya no necesitamos que las personas sean utilizadas por Dios para revelarnos, para traernos nueva revelación. Ya tenemos la Biblia completa, pero el principio de juntarnos con diferentes dones que tenemos es la edificación. Eso es importante entender. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de diferentes personas, diferentes personalidades, diferentes dones. No hay un solo don, como ustedes saben, pero lo importante es que todo debe ser guiado hacia la edificación, porque eso es lo que glorifica a Dios. Y ese es el propósito de la diversidad que hay en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Ok, y Efesios lo dice claramente, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si nosotros conectamos estas palabras, vamos a entender acá que es Dios el que ha establecido dones en la iglesia para que a su vez estos dones bien utilizados puedan perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya el cuerpo no esté en una condición de niños espirituales,
sino que el cuerpo pueda trascender, pueda avanzar a tal punto que todo el cuerpo va creciendo cuando los creyentes son perfeccionados y cuando empieza el desarrollo espiritual. Toda la iglesia va viéndose bendecida, todo el cuerpo va viéndose edificado. Entonces, Tesalonicenses también lo dice: animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Esto es un mandato. Estamos puestos en la iglesia no para ser piedra de tropiezo, no para estar juzgando a nadie, no estamos puestos en la iglesia para poder establecer nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestro propio orden de prioridades o de valores. Nosotros estamos puestos en la iglesia para edificar a otros. Es por eso la gran responsabilidad de en qué iglesia estamos, ¿no? ¿Cuál es la iglesia que Dios nos ha dado? Ok, entonces recordemos. Aquí, cuando hablamos de iglesia, no existe la iglesia perfecta, ¿verdad? Pero sí existe una iglesia correcta que ayude a perfeccionarnos. No existe la mejor iglesia tampoco, ¿no? No podemos, quizá entre broma, podemos decir, mi iglesia es la mejor del Callao, ¿no? No será la primera, pero es la mejor, ¿no? Podemos decir esa. Pero no se trata de ver a la iglesia como que somos la iglesia mejor, pero sí somos una iglesia que ayuda, que nos ayuda a que nosotros seamos mejores y nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente. Eso sí, de hecho. No existe la iglesia de mis sueños, ¿no? A veces quisiéramos encontrar la iglesia de nuestros sueños, pero sí existe una iglesia que camine contigo para lograr tus sueños para Dios. Eso sí existe, ¿no? Ok, bueno. Y ahora entramos al tema propiamente de servir, y ahí vamos a entrar a misiones. Un lugar para servir. La iglesia no solamente es un lugar para pertenecer, un lugar para crecer, sino un lugar para servir. Hechos mismo lo señala, y aquí tenemos el modelo de la primera iglesia. Dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque Dios los tiene planeado. Y Dios traía nueva gente, nuevo rebaño, nuevos miembros a la iglesia, porque Dios estaba moviéndose de una manera poderosa, no solamente en la comunidad, sino en la iglesia, y desde la iglesia impactaba a la comunidad. La comunidad tenía un buen testimonio de la iglesia. La comunidad solamente necesitaba confrontarse con su pecado, confrontarse a Dios y poder arreglar cuentas con Dios, arrepentirse y creer. Y la iglesia entraba, la comunidad convertida, los nuevos creyentes entraban rápidamente a ser parte de la iglesia, porque Dios estaba moviéndose de esa manera maravillosamente. Era una gran bendición ver cómo miles de personas integraban esta primera iglesia. Ok, ahora esta descripción mostraba una iglesia comprometida, ¿verdad? Con bendecir a su barrio, a su comunidad. No era una iglesia egoísta, ¿no? Estaba encerrada en sus cuatro paredes. No era ese tipo de iglesia, ¿no? Que estaban pensando que ya hay que cambiar la alfombra porque esta alfombra ya tiene 2 años. No estaban pensando que no, necesitamos unas sillas más modernas porque estas sillas ya tienen 5 años. No, es una iglesia que salía más allá de sus 4 paredes, ¿no? Esta iglesia tenía un compromiso local. Si miramos el testimonio de la iglesia de Antioquía, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, ahí vamos a ver que eran un equipo, la iglesia era un equipo, que entendían claramente su papel en esta tierra. Ellos querían ser luz en el mundo de ese entonces. Y ahí llegamos a este pasaje, que es el pasaje de la Gran Comisión, donde ahí nos damos cuenta que como iglesia tenemos que hacer discípulos. Ahora, pero lo importante aquí en este pasaje que nos llama la atención es que tenemos que hacer discípulos en todas las naciones. Y eso es lo que hace diferente
el trabajo de las iglesias. Muchas iglesias están muy involucradas en hacer discípulos, en evangelizar, pero si solamente están evangelizando año tras año en su propia etnia, eso no significa que están cumpliendo la gran comisión. Si una iglesia está evangelizando, si es posible, diariamente y guiando a muchas personas a los pies de Cristo, pero solamente están haciendo discípulos en su propia etnia, en la etnia de los mestizos, no están cumpliendo la gran comisión, porque la gran comisión dice hacer discípulos en todas las naciones, así de sencillo, no dice solo evangelizar, dice hacer discípulos en todas las naciones. Anoche estuve predicando en el aniversario de una iglesia bautista, allá en Chiclayo, de la primera iglesia bautista de Chiclayo. Ayer ellos han estado cumpliendo 60 años, una linda iglesia. Su pastor, el pastor Wilmer, y otro de los pastores, el pastor Marcos Cabero, son mis amigos y ellos me dieron la oportunidad de predicar el día de ayer, que empezaron también sus celebraciones de sus 60 aniversarios. Se pueden imaginar, 60 años como iglesia allá en la ciudad de Chiclayo. Una iglesia bautista, una iglesia fiel al Señor, muy buena doctrina, buenos pastores. Y estaba hablándoles yo de misiones y les tuve que tocar este tema y llegar al punto de decirle, ¿estamos cumpliendo la gran comisión? ¿Estamos cumpliendo la gran comisión? Y les hice las preguntas. Si en 60 años hemos evangelizado a miles de personas, pero todas estas personas que hemos evangelizado y les hemos guiado para que se conviertan en discípulos, son solamente mestizos que hablan castellano, ¿hemos cumplido la gran comisión? ¿Hemos cumplido la gran comisión? ¿Lo hemos cumplido cabalmente? Y el pastor principal de la iglesia me dice, es cierto, pastor, muy cierto lo que la Biblia dice. Qué bueno es eso, ¿verdad? Muy cierto lo que la Biblia dice. La gran comisión es hacer discípulos en todas las naciones. Y yo le dije, esa es la idea. La idea es que la iglesia mire los campos, levantemos nuestros ojos y miremos los campos que ya están listos para la siega. No se trata solo de evangelizar. Podemos ser una iglesia muy evangelizadora, pero necesitamos hacer discípulos en todas las naciones. Ahora, la gran pregunta es, ¿y cómo lo hacemos en este tiempo de pandemia que no podemos subirnos a un avión, no podemos hacer un viaje misionero? Ahí está lo interesante. Ahora que ya tomé 15, 25, ya bueno, ahora me quedan solo 15 minutos. ¡Wow! ¿Cómo corre el tiempo? Pero en 15 minutos les voy a hablar el tema central de lo que he preparado para ustedes, ¿no? Bueno, primeramente quisiera que veamos el ejemplo de nuestra iglesia antes de la pandemia, ¿no? Terminando bien el año 2019. Nosotros somos una iglesia que estamos tratando de hacer misiones, de tener una visión global, estamos tratando de avanzar con eso. Y el 2019 ha sido un año de muchas misiones, hemos trabajado arduamente, cada mes literalmente, y hemos estado muy contentos con la manera como hemos terminado el 2019. Les quiero mostrar algunas imágenes para que ustedes vean cómo de pronto todo se bloqueó, todo se cortó, todo se suspendió y se canceló. Quiero que vean más o menos. Primeramente, con mi familia tuvimos la oportunidad de viajar a Matsuriniari en octubre. Estas fotos son de octubre. Y fue una gran bendición guiar a mis hijos, también a mi hijo Jonathan, a mi hija Sara, que por primera vez estaban yendo a los Ashánica. Estuvimos allí haciendo un bonito trabajo familiar, pero también llevando a un grupo de hermanos que estaban sirviendo al Señor. Estuvimos allí, él es el jefe de la comunidad, Igmer Bustamante, bueno, siempre hemos estado trabajando directamente con él también, aunque él no es creyente, pero él ha escuchado la palabra de Dios y hemos hecho un bonito trabajo con él. Todo esto fue en octubre. Allí tuvimos la oportunidad en octubre de llevar a un grupo de 20 mexicanos allá a Matsuriniari y a otros hermanos también de Lima. Hicimos un excelente trabajo ahí con ellos, con los hermanos nativos. Fue un lindo tiempo.
Y en noviembre tuvimos nuestra gran celebración global que se llamaba Misiones Sin Fronteras. Trabajamos duro, vinieron nuestros misioneros, vinieron niños achánicas también, pero vinieron todos los demás misioneros. Vino nuestra misionera de Kurdistán, se pueden imaginar. Vino nuestra misionera desde allá, desde el Medio Oriente, y pagamos su pasaje. Fue uno de los presupuestos más caros, pero igual todo fue muy, muy emocionante. Gracias al Señor, fue de mucha bendición. Pasamos un tiempo muy bueno el mes de noviembre. Y luego se vino nuestro aniversario en diciembre, celebramos nuestros 29 años ahí también, invitando a un misionero extranjero que nos habló de la visión misionera. Fue muy, muy emocionante ese tiempo. Luego tuve la oportunidad de viajar a Uruguay y estuvimos preparando líderes allá a través de ILI. Fue un buen tiempo ese viaje a Uruguay. También estuvimos promocionando la obra misionera en Argentina. Estuvimos haciendo un bonito trabajo. O sea, estábamos a full, todo estaba bueno. Y en diciembre hicimos un programa navideño en una de las obras que apoyamos allá en Profan, en el distrito de Santa Rosa, allá en Los Arenales, y allí trasladamos un buen grupo de la iglesia, hicimos un bonito tiempo con los hermanos, con nuestro misionero Wilber, y gracias a Dios, Wilber, perdón, y gracias a Dios pasamos tiempo de mucha edificación, pero a la vez también de mucho trabajo misionero. Y ahí nomás empezó ya pronto la pandemia, ¿no? Enero, febrero, ya marzo y empieza la pandemia. O sea, ahí fue el problema. Y antes de llegar a presentarles algunas cosas, algunas perspectivas, yo creo que a todos ustedes les ha pasado lo mismo. Hemos terminado bien el 2019. El 2020 arrancamos con emoción, con una buena bienvenida, con planes, con proyectos, y todo se vino abajo, es decir, se paralizó todo. Esos 15 primeros días de cuarentena se convirtieron en meses y no había cuándo terminar, ¿verdad? Y había toda esa expectativa de qué va a decir el presidente Vizcarra. Y cuando el presidente hablaba, ya le teníamos miedo cuando hablaba, porque cada que hablaba ya no era 15 días, era 2 meses, 3 meses seguidos de cuarentena. Nadie salía a las calles, no podía salirse a los mercados fácilmente, solo una persona por familia, todo complicado, no había cultos, no sabíamos cuándo iban a empezar los cultos, todo un asunto complicadísimo. Todos nuestros proyectos de misiones se vino abajo. Todos los sueños que teníamos ahí de viajar, y yo tenía pendiente varios viajes, teníamos viajes con la iglesia que teníamos ya pendientes para ir a la obra, así que todo eso se quedó paralizado. Pero el asunto es, ¿cómo hemos mirado este 2020? Ahora, ¿cómo debemos mirarlo? Y yo quiero compartirle en estos cortos 10 minutos que me quedan, solo quiero compartir lo siguiente. 3 perspectivas bíblicas, que lo vamos a ver ahora en la Biblia, acerca de misiones en tiempos de pandemia. Lo primero es lo siguiente, creo que todos estamos de acuerdo. La misión no está en pandemia ni en cuarentena. La misión es de Dios. La misión es que todas las naciones le adoren. Y eso nunca ha estado en pandemia, nunca ha estado en cuarentena. Ha sido, sí, muy desobedecida esta misión. No lo hemos entendido cabalmente, quizás sí, pero la misión no está en pandemia ni en cuarentena. Número 2, la iglesia ha entrado al mundo virtual y de eso no podemos negarlo, ¿verdad? Y a la era digital. Antes las iglesias solamente nos concentrábamos en reuniones presenciales y nunca habíamos probado lo que es una reunión por Zoom, una transmisión en vivo. Eso no estaba, hasta casi ni lo veíamos espiritual, ¿verdad? Pero ahora nos damos cuenta que esta es una realidad
Y es una realidad que ya no lo podemos dejar, es decir, tenemos que avanzar sobre eso, tenemos que caminar sobre esas nuevas aguas. Y número 3, las misiones se realizan ahora estratégicamente, aprovechando las oportunidades y las condiciones. Entonces, hoy día no se trata de solo hacer misiones, sino se trata de hacer misiones estratégicamente porque tenemos que ver cuáles son las condiciones favorables y cuáles son aquellas oportunidades que tenemos que aprovechar. Entonces, sobre esto quisiera desarrollar. Primeramente, número 1, la misión no está en pandemia ni en cuarentena. Este versículo nos saca del cuadrado o nos saca de ese formato de cuarentena y pandemia cuando el Señor dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. En este pasaje, primeramente, el Señor está manifestando su gloria. Este pasaje nos está diciendo que Dios, no solamente Dios tiene el control de lo que está sucediendo, sino que Dios desea recibir gloria aún en medio de lo que está aconteciendo. Porque dice, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Aún la situación en la que nos toca vivir, estar encerrados en una casa, eso debe ser guiado para santificar el nombre de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Ahora que las iglesias cierran sus puertas, la misión de Dios, que es su gloria en todas las naciones, sigue siendo vital, sigue estando presente y siendo viva y verdadera. La misión no está ahorita sufriendo, aunque nosotros, los que estamos de repente ya con tanta ánimo y con tantos planes establecidos en busca de desarrollar la misión, nosotros sí nos vemos afectados. De hecho, se ven afectados muchas cosas, mucha logística, muchos programas que se han establecido. Eso sí, es cierto, la iglesia se ve afectada en su labor, en su misión, en la responsabilidad que tiene como iglesia de cumplir la gran comisión. Pero la misión misma que está establecida en su palabra no está sufriendo en este momento porque la misión queda intacta. La misión de Dios, que Dios ha establecido, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, que algún día todas las etnias le den gloria y honra. Entonces, por lo tanto, hermanos, eso hay que entenderlo. Ahora en este tiempo, la iglesia tiene que entender que nuestra responsabilidad no ha disminuido. Seguimos siendo responsables de la gran comisión. Seguimos tratando de, como iglesia, hacer que se cumpla y se logre avanzar la misión de Dios, que todas las etnias del mundo le adoren. Y aunque las circunstancias pueden ser ahora más desafiantes que antes y las condiciones son más limitantes, son más complicadas que antes, ¿cierto? Antes teníamos una plena libertad, pero con todo la misión sigue intacta y tiene que cumplirse. La segunda cosa es que la iglesia ha entrado al mundo virtual y a la era digital. Este pasaje me llamó mucho la atención cuando lo estaba leyendo y lo he puesto aquí como el pasaje que nos enseña que ahora estamos en un mundo más moderno, ¿no? Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia. Qué bueno que dice eso la Biblia, ¿verdad? Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia
y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Esto, acá hay bastante para hablar. Este es casi un mensaje. Algún día me gustaría predicar sobre esto, pero ahora solo voy a hacer una referencia. Mira la obra de Dios, dice, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Y hay mucho que predicar acá, es bastante sabiduría en este libro de Eclesiastés. Bueno, básicamente, muchos de nosotros podemos decir los tiempos pasados han sido mejores. Este tiempo, este 2020, 2021 es el peor. Bueno, la Biblia nos dice literalmente que en decir eso no hay nada de sabiduría. No es sabio hacer esa comparación. No es sabio, porque no sabemos nosotros que este tiempo que para nosotros aparentemente es negativo, y de hecho es negativo en muchos aspectos, pero el Señor puede hacer que estos tiempos, cuando se proyecten en un futuro próximo nomás, estos tiempos que hemos vivido y todo este tiempo que la iglesia está pasando, va a ser de mucha bendición para el futuro. Ahora lo vemos complicado, pero esto no tiene que ser de bendición para el futuro. Ahora, cuando dice buena es la ciencia con herencia, y no debemos tenerle miedo a los avances científicos, no debemos tenerle miedo a la tecnología. Si bien es cierto, no somos tan familiarizados de repente, muchos, pero podemos aprender, nos podemos aventurar a aprender y podemos entrar a esos nuevos desafíos. Porque la ciencia debe ser un escudo, no debe ser una espada que nos hiere, debe ayudarnos, debe ser bueno para nosotros. Y esto significa, en pocas palabras, solo para terminar, porque ya el tiempo me ganó, ya se cumplió ahorita el tiempo de mis 40 minutos. Entonces, yo solo quiero decirle lo siguiente, que en este tiempo la iglesia tiene que aprovechar lo virtual. Y ahora, si vamos a ser discípulos, hermanos, como mi esposa estuvo hace una hora teniendo 2 clases de discipulado con una señorita, una adolescente y una mamá, hay que aprovechar la tecnología. Mi esposa no puede ir hasta sus casas, ni ellas venir a nuestra casa, pero mi esposa desarrolló las lecciones con ellas y lo hizo de la manera tan práctica, tan directa, de la mejor manera. Entonces sí estamos haciendo discípulos, se puede hacer discípulos. Es cierto que no es tan fácil hacer discípulos de otras etnias a través de la tecnología virtual, si es que nosotros solamente hablamos nuestro propio idioma. Sí, pero de todas maneras podemos ser entrenados, podemos ser capacitados virtualmente para que en la pequeña oportunidad que tengamos de trasladarnos al campo, de llegar a una nueva etnia, de poder entrar a una nueva cultura, lo hagamos de la mejor manera. Ahora los grandes seminarios, los grandes institutos, los grandes centros de capacitación misionera ya no están lejos, están en tu casa. Te ofrecen completamente fácil todo eso, ¿no? Ahora ya no es complicado, es mucho más barato llevar estos cursos. De hecho, eso puede ser también una gran ventaja de que la iglesia está en un mundo virtual. Por otro lado, también tenemos que entender que ahora la iglesia puede tener discípulos virtuales, podemos tener discípulos que no lleguen creyentes que no lleguen a la iglesia de repente por algún motivo, por la distancia, porque están en otra ciudad, pero podemos nosotros guiarlos el tiempo que sea oportuno, ayudarles todo lo que se puede y conectarles en el futuro con otras congregaciones locales para ellos. Podemos también a través de toda la tecnología que ahora estamos aprendiendo, desarrollar entre los jóvenes y la nueva generación, desarrollar entre ellos ese potencial para que más adelante la iglesia haga un trabajo físico, pero también pueda incursionar en trabajos virtuales, en ministerios virtuales.
Y eso, la nueva generación, esos jóvenes que no le tienen miedo a la tecnología, ellos que están muy familiarizados con los programas, las aplicaciones y los dispositivos, ellos fácilmente pueden asumir nuevos ministerios y hacer misiones en diferentes partes del mundo con la tecnología. Y a través de contactos, a través de conexiones, pueden lograr compartir el evangelio con personas de otras culturas. Entonces se pueden crear esas plataformas, se pueden crear esas ideas de cómo la nueva generación de la iglesia, los jóvenes, ¿no? Los millennium, puedan ellos trabajar con algo que nosotros nunca antes hemos trabajado. Y para eso hay algunas verdades que quisiera compartirles ahora para entender en cuanto a la iglesia, ¿no? La iglesia es el instrumento de Dios para comunicar el mensaje de Jesucristo a todos los pueblos del mundo. Y la iglesia local es su instrumento primario. La iglesia, hay que recordar, es un organismo vivo, funcionando bajo la unción del Espíritu Santo, edificando a la gente a la imagen y semejanza de Jesucristo para alinear su propósito y hacerlo conforme al propósito de Dios. El propósito de la iglesia es adorar a Dios, pero la tarea primaria de la iglesia es hacer discípulos local y globalmente. Por último, las misiones se realizan estratégicamente aprovechando las oportunidades y condiciones. Hechos 5:42 dice, y todos los días, y esto es interesante, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Como les dije anteriormente, una de las cosas que puede ser de gran vitalidad es que aprovechemos esas reuniones virtuales y a través de eso podemos hacer misiones, porque de esa manera vamos a tener nosotros todos los días en el templo, pero en este caso no, porque los templos están cerrados, pero sí en las casas. No presencial, pero a través de reuniones virtuales podemos llegar a que las casas se abran para el evangelio. Y esto es una muy buena manera. Aparte de eso, podemos aprovechar algunas condiciones que los gobiernos están dando para poder llevar proyectos de ayuda, proyectos sociales a diferentes lugares y a través de eso predicar el evangelio. Bueno, hay muchas ideas más, pero he querido compartirles algunas pequeñas de estas. Bueno, quiero terminar con esto de repente, pero antes de eso, bueno, quisiera leerles solamente una pequeña reflexión que Oswald Smith escribió, ¿no? La luz que brilla más lejos, brilla más fuerte en casa. La luz que brilla más lejos, brilla más fuerte en casa. Así que todo comience con nosotros y con nuestra familia, ¿no? Muy bien, quiero terminar, bueno, quiero agradecer por este tiempo. Si hay un tiempito más, quizá podemos compartir estos videos, pero si no, no hay problema, entiendo. ¿Pueden? Ya, listo. Entonces, ya, ok, déjame entonces que lo ponga. Entonces quiero compartir este video de aquí. Primeramente, el primer video que quiero compartir con ustedes es un video que hicimos nosotros recogiendo todas las imágenes de un viaje misionero que hicimos allá en Matsurinari, ¿no? En la selva. Así que fue para nosotros una gran bendición. Tan pronto a nosotros nos dijeron que podíamos viajar, de ahí, por eso dijimos, hay que ir a la par con lo que va diciendo el presidente, ¿no? Si el presidente dice, ya pueden viajar, vamos de una vez, ¿no? ¿Por qué? Porque luego va a venir un tiempo como ahora, la segunda ola, y dicen, ya no hay viajes, se cierran las iglesias y todo. Entonces, yo sé que algunos de repente han dicho, no, todo se va a normalizar, va a mejorar, dejemos que todo vaya poco a poco acomodándose, pero a veces no es posible. Entonces, mientras por ahí haya un huequito y podemos meternos y podemos avanzar, tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que ser muy intencionales. Entonces, déjeme que comparta el audio también aquí para que salga con audio.
Y entonces quiero que vean esta imagen, ¿ya? Dígame si está bien el audio, ¿ya? A ver, voy a ponerlo desde aquí. Espero que el audio esté bien. A ver. Sale ya, ok. Tiari ta ke wa matana ko numpan tiari nuwa bisa to nuwa me to tahir narusa eri ko no ye misan kali inti mar nukara tabaka ngita ya pata sorenci pingi ta ta sono ngita tema no kiena shiveta ke ro kanta che tema uwa matana ko pinyan ko numpan tiari no kiena ndiaro ko au chi kame ta son ta chi tambati kata sano ta chi kan tiara ke ro mandachi como a ver origen a ver está que quien puede si no tanda herika aquí mi sanda ahí me que yo kandi de cachi yo ahora tengan batiri pero me que cuando ari ori que invoca na heri ori sí pasta y lo más so que andar usando que na vai tiro ai tiro yo ya pe taki ka he a quiere no ni porque aquí vai te quiere que son oh con na que tiro Gracias a ustedes por sus oraciones y gracias también a nuestro Dios que nos ha permitido servirle aquí en Matsuriniari. Ok, muy bien. Si hay 4 minutos más, les quiero compartir otro video. Ya, muy bien, gracias.
Sí, sí, gracias, gracias. Pero solo 4, no, no, no se preocupen. Este, a ver, un ratito, vamos a ponerlo aquí. Yo creo que estamos ya. Entonces es este. Bueno, este es un proyecto que tenemos allá en la sierra de Huancayo, en Chacapampa, que está avanzando. Pronto estaremos ya enviando a la nueva pareja de misioneros. Aún, a pesar de todo, en este año queremos empezar enviándolos. Miren, por favor, este video. Chacapampa es, Chaca es puente, Pampa es el espacio así tendido, ¿no? Y es mi pueblo natal, Chacapampa, es un valle que reproduce todo tipo de comida. Es un valle tan hermoso y es llena de árboles, de plantas. La gente humilde de Chacapampa somos gente buena, somos gente acogedores. Chacapampa es un pueblo chico pero corazón grande. En cuanto de educación, tiene sus estudios, jardín, escuela, colegio, instituto. Somos gente que trabajamos en el campo, que tenemos animales. Muy bueno Chacapampa. Eso es mi Chacapampa. Soy de la familia Rojas, que he nacido en mi pueblo, amo mi pueblo. Y somos personas respetuosas y respetables. Así somos Chacapampa. Saludos para toda la familia, para todas las personas que vienen de diferentes lugares, que vienen a conocer a Chacapampa. Agradecemos y lo agradeceremos siempre. Aunque no sabemos masticar bien nuestro castellano, aunque sea con quechua, pero ahí estamos. Comeremos la pobreza en la casa, aunque sea un sopa de morón, pero ahí estamos. Gracias, yapa masikuna. Acá hecho jalcashaike, yapa maquillaban, abrazoan. Jalcashaike, yapa equicuna, gracias, bendición, Dios yanchicoan. En cada momento, maestro se polillaron. Muchas gracias. Nos encontramos aquí en Chacapampa, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, a 60 kilómetros de Huancayo. Nos encontramos aquí a orillas del río Canipaco. Al fondo, debajo de las montañas, se encuentra el pueblo de Chacapampa y Dios está abriendo puertas y tocando corazones para empezar una nueva obra que pueda glorificar el nombre de Dios. Rogamos tus oraciones y que puedas ser parte de este proyecto. Que Dios te bendiga.
Ok, bueno, espero que les haya gustado. Esto es un resumen de 2 viajes misioneros que hicimos y que el Señor, aún en medio de la pandemia, está siendo glorificado, ¿no? Muy bien, gracias, Pastor Rubén, gracias, Ernesto, por la oportunidad. Estoy a disposición. Si tienen alguna pregunta o algo más, con mucho gusto para servirles. Pastor, realmente nos ha encantado el mensaje que Dios ha permitido brindarnos a través de usted. Gracias por su enseñanza, no solo teórica, sino que sobre todo la parte práctica, el deseo de usted ser ejemplo para muchos de los creyentes, y usted como un siervo del Señor, de verdad estamos muy agradecidos, Pastor, por este enorme privilegio que Dios nos ha dado hoy. Y ya saben, a toda la iglesia del Señor, algo que nosotros debemos tomar en cuenta es esto: ya estamos en este mundo virtual y tenemos que adaptarnos. Algo que el pastor Rubén siempre nos dice es que si no nos adaptamos, morimos. Y eso es algo muy importante, tenemos que estar predispuestos al cambio. Muchas gracias, pastor, nuevamente por esta enorme enseñanza, y realmente estamos muy agradecidos saber que estamos siempre en contacto con usted, y estamos orando por Vanessa Turco y estamos a la espera de que nos brinde también los nombres de otros misioneros y del futuro misionero que va a estar allá en Chacapampa. Muchas gracias, pastor, por este tiempo, y Dios les bendiga también a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se han estado conectando. Y finalmente quiero dar el saludo de parte de nuestro pastor Rubén y su esposa Julie. Ellos han tenido una urgencia médica y entonces no han podido estar en esta despedida de este día, de este primer día de aniversario. Pero ojo, no se preocupen, él va a estar en contacto con nosotros, y le rogamos que por favor mañana inviten, manden los enlaces a muchas personas. Mañana también tenemos el privilegio de tener a un siervo del Señor, al pastor Daniel Calle, con nosotros, y yo les ruego que podamos estar una vez más puntuales. De la misma manera que Dios nos ha bendecido hoy día, también mañana el Señor en su bondad lo hará con su voluntad. Así que muchas gracias a cada uno por esta noche, y les dejo con unas palabras del pastor Oscar Loyola. Muchas gracias. Sí, gracias, Pastor Rubén, gracias, Ernesto. De mi parte estoy muy agradecido por la cortesía, por la oportunidad que me dan de compartir. Yo siempre me alegro de hablar de misiones. Sé que a veces los tiempos virtuales siempre son cortos, pero tratamos de aprovechar lo máximo, lo más que podamos. Pero les deseo que pasen un lindo segundo aniversario, sigan adelante. Sé que el corazón de ustedes no solamente se ha formado, sino que están formando a una siguiente generación para que puedan ellos ser los futuros misioneros, y sigan adelante en esa gran tarea. Que Dios les bendiga, y bueno, vamos a estar orando también por la salud y la familia de Rubén, y que nada los detenga, ¿no? Sabemos que estamos en pandemia, la situación se está complicando ahora, pero el Señor tiene el control, y que la iglesia siga adelante con todos sus proyectos, y que de repente algún día podemos hacer algo en conjunto, ¿no? Con nuestra iglesia, de repente algún viaje misionero, podemos hacer algún proyecto de misiones juntos. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan un buen fin de semana y una bonita celebración hasta el domingo. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, pastor, por la despedida y este tiempo. Y sí, definitivamente nos encantaría poder disfrutar de tener ese privilegio de viajar juntos a un campo misionero. Así que, hermanos, muchas gracias por por su presencia, y nos vemos mañana una vez más para seguir en este tiempo de celebración. Aún en pandemia podemos disfrutar de este tiempo juntos a los pies del Señor Jesús. Muchas gracias y nos vemos hasta mañana. Dios les bendiga.